Gracias, Gerd. Hola, muy buen día. Feliz de poderme conectar una vez más contigo a través de pangiafm.com, la radio del futuro que se escucha hoy y se escucha en todo el mundo. Y este es tu programa para ti, que produzco con mucho cariño. Gracias por tu compañía y por tu fidelidad. Como siempre, bajo la dirección de Edgar Paredes, la producción musical de Randy Walls, la gerencia de Mara Paredes, y esta conexión es posible gracias a la ayuda de Gerd Legiza. Hoy tengo invitado a alguien que estuvo hace tiempo con nosotros en este programa para ti y hoy nos presenta un hermoso tema musical que se llama Por la Fe. Muy lindo. Traigo como siempre información interesante, los remedios del agua y mucho más. Todo el contenido hecho con cariño para que te quede algo lindo después de escucharlo. Y por supuesto, vamos a continuar porque ya tengo a mi invitado aquí, Daniel. Daniel Salinas, bienvenido para ti con Luz Peraza y a pangiafm.com. Nos vienes a presentar tu nuevo tema, pero queremos que la gente que nos está escuchando conozca un poco más de ti. Bienvenido. Claro que sí, Luz. Antes que nada, te agradezco este espacio que me brindas primeramente para saludarte, como tú dices, después de más de un año que estuve aquí en tu programa. Y en segunda, pues para compartir con tu bella audiencia lo que es este tema que es por la fe. Y bueno, pues para presentarme, mi nombre es Daniel Salinas, soy de aquí de la ciudad de Mexicali, Baja California, una ciudad que está en frontera con Calexico, California, somos sus vecinos. Y bueno, pues el Señor me ha llamado a este ministerio de la música, de la composición, de la autoría de temas. Desde muy pequeño, más o menos de la adolescencia, empecé a componer. Y fue hasta más o menos como en 2006 que el Señor me permitió empezar a meterme un poquito más de lleno en este tema de lo de la música. Empecé a grabar. Pero ¿hubo algo en particular que te hizo decidirte a seguir este ministerio de música de adoración cristiana o simplemente que desde niño sentiste el llamado? Fíjate, los que fue desde pequeño, yo sentía pues el deseo de cantar y el deseo, pero más de cantar, recuerdo que aún así de chico yo tenía mis momentos en los que yo salía de mi casa y salía a orar al Señor y salía a ver las estrellas y contemplar la creación de Dios, ¿no? Ajá. Pero fue hasta más o menos como a los 12 años que yo decidí empezar a hacer mis primeras letras, mis primeras composiciones, pero en ese tiempo no sabía tocar ningún instrumento, entonces empezaba a hacer la letra nada más de las canciones. Y así fui acompañándome, empecé a tocar el piano solo, como yo pude entender. Ya después Autodidacta. sí, ya después entré a la escuela de música y ya fui mejorando ya la técnica. Pero fue en 2006, fíjate, cuando yo entré a una convocatoria de la izquierda de Marcos Vidal, que hubo en un concurso en la Ciudad de México, en el World Trade Center de México. Entonces, ahí sentí como que ese deseo de dedicarme de lleno a esto que el Señor había puesto en mi corazón desde hacía mucho tiempo, desde muy pequeño. Y ahí fue cuando yo empecé a grabar los temas, también igual como podía, y compartirlo, ¿no? Mandarlo a las estaciones de radio. Igual iba empezando, muchas estaciones de radio me dijeron sí, otras estaciones de radio me dijeron no, como todo. Suele suceder, sí, como Sí, cuando uno suele hace suceder. casting como actor y todo, pues. Exacto, tú lo sabes mejor, ¿verdad? Entonces, pero para uno eso es es algo que el Señor ha puesto tan fuerte que dices, no me voy a dar por vencido por algo que me puedan decir, que no quiero escuchar, ¿no? Porque yo sentía esa convicción de poder hacerlo y de poder dedicarme de lleno a esto. Entonces, ya en 2012 ya grabé una producción completa, ya con los músicos en estudio,
Esta producción también la mandé a las radios, fue nominada en 2012 como álbum de mejor cantautor. Y ahora en 2019, el año pasado, que compartí en tu programa contigo ese tema Crónica de un Milagro, eh, yo tenía pensado sacar este tema que estoy sacando ahorita, pues casi enseguida, ¿no? Pero no Claro, lo tenía terminado y fue complicado porque cuando yo terminé de darle promoción a Crónica de un Milagro y iba a lanzar este tema, se vino toda esa situación que estamos atravesando. por Este, supuesto. y sí, que de hecho en casa, pues aquí nos visitó este virus. Y bueno, tú sabes que esto ha traído pues un gran cambio en todo lo que hacemos. Así es. Y este tema precisamente que comparto hoy contigo en tu programa, lo tuve que terminar a distancia, ni siquiera lo pude terminar Wow. físicamente, y fue a través de igual de videollamada por Zoom y con el ingeniero de la producción, los músicos. Y así fue como lo logramos terminar, gracias a Dios. Pero fíjate que es algo muy importante para mí poderlo compartir en ese tiempo, porque precisamente este tema de la fe es lo que más se requiere en esos momentos y es cuando Evidentemente. debemos de afianzarnos en el Señor y poder confiar, aún que las cosas se vean muy adversas. En mi familia tuvimos dos pérdidas de dos seres amados por esa situación. Por Y este muchas virus. familias han perdido, sí, muchas familias han perdido familia, pero aquí es cuando nosotros podemos ahora sí que sentir la ayuda y la presencia de Dios en nuestras vidas y poder salir adelante y decir, Señor, tú estás con nosotros, has prometido que nunca nos abandonarías. Y ahora que lo comparto en este tiempo, pues ha tomado más relevancia para mi vida también, porque en ese tiempo que te comento de que nos contagiamos aquí en casa, fue un tiempo muy difícil en muchos aspectos, sobre todo pues en la salud, ¿verdad? Pero aunque no quieras, a veces te Así llega la es. duda y te llega el temor de qué va El a pasar. temor, la incertidumbre, porque es una realidad. Hay muchas personas que sienten que simplemente porque uno confía en Dios, uno no se tiene que cuidar y no es así. Uno no debe tentar a Dios. O sea, si nos Exactamente, están diciendo que hay que cuidarse, hay que cuidarse. No es desafiar a Dios. exactamente. Y dice el proverbio que el avisado ve el peligro y se aparta de él. Exactamente. Entonces, quiere decir que si yo estoy viendo la situación por fuera, voy a tratar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud y tratar de cuidarme. Pero fíjate, algo bien curioso en nuestro caso fue que nosotros estábamos casi como en una cueva. Aquí en nuestra casa no salíamos casi absolutamente para nada. Uh -huh. De hecho, todo lo que es la provisión de la comida y todo, hasta la fecha nos la siguen trayendo aquí a domicilio. No vamos a los mercados, no fuimos a los mercados y aún así sucedió. Wow. Pero yo creo que, bueno, cuando no lo busca uno y cuando le llega no hay otra opción. Pero si uno puede evitarlo, como tú lo comentas, creo que es algo muy importante. Claro. Y algo que también es bien importante, Luz, aparte, como te digo, de mantener la fe, estar abiertos al consejo, como tú lo dices, a seguir las indicaciones, así como tú lo comentas. Yo he escuchado gente que dice, no, pues el Salmo 91 dice que nada nos va a pasar, que el que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y tarara. Y sí, de hecho, pues yo tengo un tema que habla precisamente de eso, pero yo lo creo, como te lo comento, tenemos que ser avisados. La palabra de Dios dice que debemos ser avisados Uh y -huh. debemos de cuidar nuestras vidas porque somos importantes para Dios, ¿verdad? Por Y, supuesto que sí. y Ahora, seguir Daniel, confiando en el Señor. perdón, ¿has recibido muchas satisfacciones cuando te decidiste por este ministerio, ya para dejar un poco a un lado lo del COVID, ¿verdad? Sí, ¿Qué le aconsejarías tú a alguien que quiera comenzar en este ministerio, a alguien que quiera empezar a componer y cantar adoraciones para Dios? yo creo que sobre todo tiene que ser un llamado de parte de Dios especialmente,
porque muchas veces podemos confundir el deseo que nosotros tenemos de hacer las cosas a cuando Dios te da un llamado y pone un llamado en tu vida. Y bueno, cada quien sabe hasta dónde es este deseo, este llamado que Dios le ha puesto a uno. Pero yo, mi consejo pudiera ser que trabajen para la obra del Señor con alegría, sin algo muy importante que yo sí quiero recalcar, sin esperar algo a cambio. Porque muchas veces tenemos la idea, Luz, que como en lo secular, a veces se gana dinero, a veces se gana popularidad, se gana fama, y a veces sabes que sin querer se llega a caer en eso. Y nos olvidamos del Señor, puede Y ser nos olvidamos, muchas veces. exactamente, nos olvidamos, ¿sabes qué nos olvidamos? Nos olvidamos del propósito por el cual el Señor nos ha llamado a esto. Comenzamos en eso, exacto. La letra que hacemos a veces va perdiendo sentido y en lugar de hablar de algo que ministre a la vida de las personas o al corazón de las personas, hacemos música para agradar el oído de las personas. Entonces, Cuéntame, Daniel, ¿has enfrentado oposición? ¿Cuáles han sido obstáculos, por ejemplo, que has tenido que enfrentar o que has encontrado en tu camino? me he enfrentado y fíjate que hasta ahora muchas puertas se me abren, otras puertas se cierran, te soy honesto, porque hay de toda la viña el Señor, como decimos, ¿verdad? Y bueno, aún que tengo tiempo ya trabajando en esto, hay gente que no está dispuesta a brindarte un espacio para poder compartir lo que el Señor te ha dado. Es la verdad, es lo que me tocó vivir. Y hay otra gente que con el corazón te abre los micrófonos, te abre un espacio como tú y te agradezco por esto que tú me brindas, Luz. Y sabes que es algo muy importante porque es una motivación para que uno pueda continuar haciendo esto. Y algo que sí quiero compartir también con tu audiencia, aquellas personas que quieren empezar en esto, es que nada te desanime, que nada te derrumbe, porque puede llegar el desánimo a tu vida y decir, o sea, no quiero, no estoy dispuesto a pagar este precio, ¿me entiendes? No estoy dispuesto a que me digan un no, no estoy dispuesto a que me cierren esta puerta, pero pues estamos trabajando para la obra y la puerta que se nos abra, por ahí la vamos a compartir, ¿me entiendes? Y la puerta que Claro. se cierre, el Señor abrirá otras más, Así pero, es. pero debemos caminar en fe y debemos de caminar en obediencia y Dios hace lo demás, Dios hace la obra de la promoción incluso de uno, porque muchas veces, a veces creemos que si no tenemos promotor, no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Así es. Pero el Señor se encarga, cuando el Señor te ha puesto una encomienda en tu vida, Dios abre las puertas. Claro que uno tiene que hacer su trabajito, ¿verdad? De que mira, te comparto mi tema y todo esto, pero Dios es el que da el sí, o también es incluso el que da el no. Y Así es. debemos estar pues abiertos a las dos respuestas. Por supuesto. Este nuevo tema, ¿cómo llegó a ti? Cuéntanos de eso y de cómo fue la realización, la producción. Sé que has tenido problemas para la realización del video, pues precisamente por este problema de COVID. Pero cuéntanos cómo llegó a ti y cómo lograron realizarlo. Sí, bueno, yo empecé haciendo la melodía de este tema y me gustaba tanto la melodía, pero quería hacer algo que pudiera compartir y pudiera ser de aliento para alguien más. Entonces, un día leyendo la escritura acerca de todos los ejemplos que da de los hombres de la fe, de Abraham, de Moisés, de Noé, todos estos, bueno, son muchos. Entonces yo tomé algunos por ahí, este, como lo fue Josué, como Moisés, como Abraham, Noé, que aún sin ver las cosas, ellos decidieron creerle a Dios. Cuando Noé dice una partecita de ese tema, que Noé siendo avisado del diluvio aproximado, el arca él pudo hacer. Entonces, yo no sé si a lo mejor veía nublado, yo no sé si no había ninguna nube, pero lo cierto es que todavía no sucedía nada.
y él decidió creer. Y pensando en esto, Luz, hay que ser tener la fe suficiente para dar este paso de, pues ahora sí que de fe, y hacer las cosas creyendo sin que veamos nada aparentemente, ¿no? Así es. Bueno, cuando hice la letra, invité a algunos buenos amigos, músicos, que de hecho radican en otras ciudades, y ellos me ayudaron a ponerle música, metimos algunos metales, metimos bajo, batería, los pads, pianos, y fue una experiencia muy bonita porque pues muchas personas colaboraron en este tema y yo les agradezco abiertamente el apoyo, y es muy importante pues cuando les compartes un tema que te apoye, ¿no? Y que te ayuden en esa parte musical. Y pues bueno, fue hasta ese tiempo, como te comento, que el Señor me permitió ya sacarla. El tema ya se encuentra en las plataformas digitales, en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify y todas las demás. Sí, ya pronto lo vamos a escuchar, pero antes de despedirme y de escuchar tu tema, yo quisiera saber si tú les puedes enviar un mensaje a nuestra audiencia, un mensaje para esta Navidad que ya se acerca y el nuevo año que va a comenzar pronto. Sí, claro que sí, pues para toda la audiencia, para ti con el Luz Peraza, yo les deseo que este próximo año sea un año lleno de bendiciones, lleno de salud, lleno de dicha, y que sea el año en el que podamos levantarnos como el cuerpo del Señor y que podamos seguir caminando en fe, tomados de la mano y enfrentar lo que venga con el Señor, que el Señor está a nuestro lado. Y que pasen una excelente Navidad y un feliz año nuevo para ti y para tu audiencia, Luz, también. Por supuesto que sí, Daniel, igualmente para ti y tu maravillosa familia. Te deseo muchísimo éxito con todo lo que emprendas, con este nuevo tema por la fe, y te doy las gracias por haber aceptado mi invitación. También te deseo que tengas unas hermosas Navidades celebrando el cumpleaños de Jesús. Amén. ¿Estás activo en las redes sociales? Escuché que estás como Daniel Salinas con doble N, ambos. Daniel con doble N, Salinas con doble N. Para quienes lo quieran seguir y quieran escuchar sus otros temas y saber un poco más de él. Sí, estoy en Twitter, estoy en Instagram también, así como lo comentas, Daniel Salinas, doble N en ambos, y en Facebook como Daniel Salinas nada más, así sencillo. Y pues en las otras plataformas también me pueden encontrar como Daniel Salinas, y pues les invito a escuchar la música ahí en las plataformas. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora vamos a escuchar tu hermoso tema Por la Fe. Disfrútenlo con Daniel Salinas. Gracias y chao, Daniel. Gracias, Eluz. Es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción aún de lo que no se ve. Porque sin fe imposible es agradarle e imposible es demostrar que en él puedes creer. Pues por la fe Abraham, siendo llamado a entregar a su hijo amado, decidió obedecer. Y por la fe, después de 7 vueltas y al sonar de las trompetas, los muros fueron a caer. Oh, puedes creer o puedes esperar a que tu vista vea más de lo que quieres ver. Debes de saber que al que cree todo le es posible. No tienes que mirar para poder creer. Pues por la fe Noé, siendo avisado del diluvio aproximado, el arca pudo hacer. Y por la fe
Es que todo lo esperado a su tiempo será dado y tú lo podrás ver. Oh, oh, oh. Del diluvio aproximado, el arca pudo hacer, y por la fe es que todo lo esperado a su tiempo será dado y tú lo podrás ver. Escuchar, lamentablemente no ha podido terminar el video por esto de la pandemia, pero aquí estamos de regreso. Ya conocieron un poco más de Daniel Salinas, amigo mexicano talentoso, y aquí vengo con su palabra de reflexión porque no se me olvida. Y dice así: José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, que, desposada con él, estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón o en la posada. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Eso es el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 4 al 12. Y en realidad es interesante que todos hemos crecido escuchando que la posada, como les dije, como yo hice una intervención ahí dentro del relato bíblico, la posada en Belén estaba llena, sin ningún lugar disponible, por lo cual José y María terminaron en un establo donde Jesús nació y luego fue envuelto y acostado en un pesebre. Esa imagen ha sido usada durante generaciones para promover la clásica escena de Navidad, ¿verdad? Ese es lo que llamamos nosotros el nacimiento. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, y entonces la palabra traducida como posada en esa sección es kataluma. Ese término describe un lugar para descansar, y no necesariamente es un hotel ni una posada, usualmente es un cuarto de huéspedes, kataluma. De hecho, con posterioridad, el propio Lucas usa esa misma palabra más adelante en su libro, y se refiere como a eso, a un cuarto de huéspedes y no a una posada. Algunos creen que pudo haberse tratado hasta de un cuarto de huéspedes suministrado por la comunidad. Y los muy estudiosos de la palabra y sus orígenes dicen que saben que los visitantes acudían a festivales anuales en Jerusalén y que eran alojados en cuartos de huéspedes de las casas de ahí de Jerusalén. Así que
Eso es lo que significaba, no había un cuarto para ellos quedarse. Otro factor que sirve de poderoso argumento para aclarar el significado de posada es que no eran lugares apropiados para dar a luz a un niño, pues. Las posadas en esa época eran muy distintas a una hostería u hoteles que conocemos hoy en día. Igual no es nada que cambie la historia, pero me gusta aclarar esas cosas, que no fue una posada lo que no encontraron, sino un cuarto donde dormir. Y por eso tuvieron que ir a un establo. Y bueno, era porque estaban pasando muchas cosas y había mucha gente en el sitio y pues no es un lugar turístico. Y bueno, ya tuvimos a nuestro invitado de hoy y ya vengo con los remedios de la agua. Como hay muchos que en las Navidades se exceden, ¿verdad? Ya sea en bebida o en comida o en ambos, les traigo remedio para la resaca y remedio para la indigestión. ¿Ok? Bueno, la hidratación, por supuesto, es fundamental para que el cuerpo recupere el líquido que se ha perdido debido a estar ingiriendo un exceso de alcohol. Entonces, tomar infusiones nos va a ayudar a aliviar esos molestos síntomas que suelen acompañar la resaca o, como decimos nosotros los venezolanos, el ratón. Cuando es muy grande hasta le decimos, uy, esa rata que cargas en la cabeza, ¿verdad? Bueno, la primera infusión es una infusión de cambur o banana, para quienes no saben lo que es el cambur. Nosotros los venezolanos a la banana le decimos cambur. El plátano, como le dicen otros también. El banano es uno de los mejores antiácidos naturales que existen. Esa es otra cosa que casi nunca falta en mi casa. A mí me encanta, es una de mis frutas favoritas. Esa la puedo comer a cualquier hora, como sea. Bueno, a cualquier hora no, porque trato de no comerla después del mediodía porque me engorda más. Pero bueno, lo cierto es que es uno de los mejores antiácidos que existen y su ingesta ayuda a controlar eso, el exceso de acidez y los síntomas de la resaca. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido de potasio y eso relaja los vasos sanguíneos y entonces alivia las náuseas y los vómitos que le dan a veces a las personas cuando se exceden. Además contiene triptófano, un aminoácido que aumenta la serotonina y ayuda a controlar los dolores de cabeza. Es tan sencilla esta infusión como cortar en ruedas medio cambur o banana, madura, pero con la piel. Sí, no le quites la piel. Colocas esas rodajas, así con piel y todo, en una taza de agua hirviendo y la dejas reposar como por 10 minutos. Agua hirviendo, metes las rueditas de banana con la cáscara y la dejas reposar 10 minutos y tomas esa infusión hasta 3 veces al día. O sea, medio cambur, luego medio cambur y así. Banana. La segunda es muy sencilla. La segunda es una infusión de miel y limón. Es un tremendo remedio para revitalizar el cuerpo después de ingerir demasiado alcohol. ¿Por qué? Esa combinación disminuye el dolor estomacal, aumenta la respuesta inmunológica e incrementa las energías para afrontar el nuevo día. Una cucharada de jugo de limón, una cucharada de miel de abejas, media taza de agua. Mezclas la miel y el limón en la media taza de agua caliente y la tomas en ayunas y luego hasta 3 veces por día también la puedes repetir. El tercer remedio es con menta o hierbabuena, porque posee propiedades digestivas y antiinflamatorias que calman los gases y el malestar estomacal de la resaca. De hecho, si ustedes han comido comida árabe, que es súper pesada, generalmente en los restaurantes árabes te preparan té de menta, de hierbabuena, porque es buenísimo para la digestión. Como te dije, calma los gases y el malestar estomacal, que además vienen con la resaca o cuando comes demasiados alimentos. Sus compuestos activos relajan los intestinos, por consiguiente, el exceso de toxinas se elimina más fácilmente. Pones a hervir una cucharada o más de hojas de menta natural o hierbabuena, pues, en una taza de agua. La dejas reposar 10 minutos, le puedes agregar una cucharadita de miel y la tomas hasta que puedes comer las hojitas, porque son deliciosas. A mí me encanta. La puedes tomar igual 3 veces al día y la primera, por supuesto, en ayunas. Ahora, para la indigestión,
el primer remedio sería media cucharadita de bicarbonato de sodio diluido en media taza de agua. Eso es algo que no falta en mi casa. Es uno de mis remedios preferidos del agua. Entonces, media cucharadita de bicarbonato de sodio, o sea, es una porción bastante, y puedes ponerle más si quieres. Eso te regula la acidez en el estómago en pocos segundos. Es maravillosa, de verdad. Es impresionante cómo te calma. A veces cuando has comido en exceso, primero sientes un poco de gases y eso, pero es porque está aplacando toda esa acidez. Entonces hay reacción. Pero no pasan, yo creo que ni 5 minutos y ya te vas a sentir muchísimo mejor. El segundo es una infusión de jengibre, porque la infusión de jengibre es uno de los remedios más efectivos para calmar algunos síntomas de la indigestión. ¿Por qué? Porque es un poderoso antiinflamatorio y es digestivo también, que calma el dolor abdominal, los gases y el exceso de acidez. Asimismo, las propiedades analgésicas que tiene reducen el dolor de cabeza, disminuyen la sensación de fatiga porque es como energizante. Entonces, para hacer esa infusión, agarras un trozo de raíz de jengibre como de 3 centímetros, 1,5 pulgadas más o menos, sin la piel. Las rayas, hay unos rayitos pequeños, yo tengo unos chiquiticos así en la cocina, las rayas bien y la colocas en una taza de agua hirviendo, la dejas reposar por 10 minutos y luego la puedes tomar hasta 4 veces al día, si quieres le pones miel también. Este último remedio para la indigestión es magnífico también, el té de anís estrellado, en mi casa nunca falta. Bueno, mi hija me trajo hace mucho tiempo de uno de sus viajes y eso dura mucho porque es una semilla, eso no se vence ni le sale nada. Entonces siempre tengo ahí, es una semilla marrón en forma de estrella y dentro tiene semillitas, o sea, es como una florecita, pero es dura. Esa semilla marrón en forma de estrella es maravillosa para quitarte los gases, la indigestión y las náuseas. Con 4 estrellas te preparas 2 tazas de infusión. Las dejas hervir en las 2 tazas de agua por 5 minutos, que hierva bastante. Y puedes endulzar también con miel. Dejas reposar luego 5 minutos, la cuelas y la tomas. La puedes tomar todas las veces que quieras al día. Es un remedio natural maravilloso. De hecho, mi hija mayor, cuando estaba bebé recién nacida, tuvo problemas de gases y le mandaron, me acuerdo, un remedio que yo vi que la ponía como tontita, se le ponían los ojitos así para abajo y entonces leí lo que decía el remedio y decía fenobarbital, imagínense ustedes. Entonces boté ese frasco, más nunca se lo di y le daba gotitas de té de anís estrellado. Y con eso le solucioné el problema, bendito sea Dios. así de tanto confío yo en los remedios naturales, fíjense, mucho mejor que los químicos. Y a veces los doctores, yo no sé, mandan unos remedios que francamente tampoco es que hacen falta ser tan fuertes, ¿verdad? Vamos a continuar con el programa con la historia de vida. Hoy les traigo la historia de Jimmy Butler. La vida hoy le sonríe, ya que es una de las principales estrellas de la NBA, ¿verdad? El NBA. El basquetbolista es el líder de la mítica franquicia de Chicago Bulls, los Toros de Chicago, y supo defender los colores de su país en el Mundial y en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, traigo la historia de él porque su infancia no fue la mejor. Jimmy Butler nació un 14 de septiembre de 1989 en Houston, Texas. Y su padre abandonó la familia cuando él tenía 13 años. En esa edad tan difícil. Y él vivía en Tomball, un barrio de Houston. Posteriormente, su madre lo echó de la casa. De hecho, las últimas palabras que escuchó de su madre fue que no le gustaba como lucía y que se tenía que ir a la calle. ¡Wow! Hay caracteres, ¿no? Estuvo viviendo un par de semanas en casas de varios amigos y muchas veces tuvo que dormir en la calle. Pero gracias a que conoció a Jordan Leslie,
Un día jugando básquet, así con un grupo también con el que él se reunía porque conocía a algunos, este chico del instituto con el que congenió lo retó a un concurso de triples. Y luego de cierto tiempo, Michelle, la madre de ese muchacho, Jordan Leslie, acogió a Butler a pesar de que ya tenía 4 hijos. Pero le vio el buen corazón, le vio que había sido herido grandemente por sus padres, pues, y entonces, ahora con un hogar y una familia detrás, se pudo centrar en el deporte. Él dijo en una entrevista que todos siempre dudaron de él, comenzando por su madre. Qué duro, ¿verdad? Luego en el colegio le decían que era muy bajito y que seguro que no salía escogido en el draft, aunque jugaba bien porque era muy bajito. A mí me han enseñado que todo es posible, dijo. Y lo que más me motiva es que alguien dude de mí. Así confesó el deportista de 27 años luego de deslumbrar en Marquette, una universidad de acá de los Estados Unidos. Bueno, Butler llegó a los Bulls como Mr. Irrelevante, como es vulgarmente llamada la elección del número 30 del draft, ¿verdad? En el 2011. Sin embargo, con el correr de los años comenzó a ganar protagonismo, a tal punto que para esta temporada la franquicia decidió armar un equipo alrededor de su figura con estrellas como Dwayne Wade y Rajon Rondo, reconociendo públicamente que él es quien manda en el vestuario. Sin lugar a dudas, el sucesor de jugadores de los Chicago Bulls como Michael Jordan, que era mi favorito de toda la vida, Scottie Pippen y Jimmy Butler, cuenta con una historia de película y no piensa detenerse hasta llevar a su equipo a conquistar un anillo de la NBA. Toda una personalidad que inspira, que reta y que no lo detiene nadie a la hora de desear lograr sus objetivos. Por eso es nuestra historia de vida de hoy. Y bueno, vamos a seguir con otro tema. Hablando de la pandemia y de todo esto, resulta que la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer ha anunciado, es que cuesta pronunciarlo porque es P-F-I-Z-E-R, pero en inglés es Pfizer. Supongo que en latino es Pfizer, pero han anunciado que los resultados de los primeros análisis presentan una efectividad superior al 90% de sus vacunas. Ellos están trabajando junto con Biotech, la industria alemana Biotech, en el desarrollo de un fármaco que permita la vacunación masiva contra el coronavirus. La vacuna creada por ambos laboratorios presenta un modelo completamente innovador que no había sido usado previamente con humanos. Es el mismo modelo que emplearon otras de las farmacéuticas que se lanzaron en la carrera por la vacuna, una que se llama Moderna, de aquí de los Estados Unidos, Moderna, supongo que lo pronunciarán, que aún no ha presentado ningún resultado sobre sus estudios finales. Pero las vacunas pretenden adaptar al sistema inmunológico para que reconozca un agente externo y eleve entonces las defensas contra él para prevenir un posible contagio y de esa manera neutralizar el virus. Habitualmente las vacunas se habían elaborado usando virus inactivos, atenuados o antígenos. Sin embargo, según informó la agencia francesa de prensa, o AFP, la vacuna de Pfizer se basa en el ARN mensajero. En la vacuna de Pfizer se inyectan hebras de instrucciones genéticas, el ARN mensajero, que marcan pautas de comportamiento en nuestras células, y que gracias a ese ARN mensajero se podrá impedir que la espícula, que es una proteína específica del SARS, que es el virus COVID-19, SARS-CoV-2, con forma de pincho que introduce el virus en la célula, impide que nos haga daño, ya que el sistema inmunológico podrá generar anticuerpos contra ella. De hecho, los investigadores de la Universidad de Arizona afirmaron que los anticuerpos contra la espícula, eso que les acabo de decir, son mucho más efectivos que los que atacan a la proteína N del virus, que es la que permite la reproducción de las células infectadas.
Ahora, en la misma línea se dirigen 2 estudios realizados en hospitales de Boston, aquí en Estados Unidos, que aseguran que los pacientes que fallecieron por la COVID-19 no llegan a generar anticuerpos contra la espícula. Es problemático, pero gracias a la utilización de este método, el organismo gestiona la inmunidad por sí mismo, evitando de esta manera la necesidad de cultivar un patógeno y acelerando los tiempos y favoreciendo la reproductividad rápida del fármaco, de la inyección. Las células que se encuentran en el lugar de la inyección empiezan a producir una de las proteínas del virus. Eso fue lo que explicó a esta agencia francesa Christophe Dempheft, director científico del Instituto Pasteur. La fabricación de espículas en el organismo se detendrá, según Bruno Pitard, también investigador de la Universidad de Nantes, cuando el sistema inmunológico comience a destruir las células que la producen. Y así será el sistema inmunológico quien determine cuándo finaliza el proceso. Pero bueno, la utilización de esas vacunas conlleva un pequeño inconveniente. Y ustedes lo deben haber escuchado en las noticias, que es necesario almacenarlos a muy baja temperatura, aproximadamente a menos 70 grados centígrados. Por eso las instituciones mundiales ahora tendrán que adaptar los medios necesarios para garantizar una conservación correcta del fármaco. Y pues si finalmente termina aprobado ese tipo de vacunas, que ya se habían probado en otros seres vivos, serán las primeras en demostrar la validez de la técnica. Además podrán facilitar la investigación contra otras enfermedades como la mononucleosis o el Zika, entre otras. Pero bueno, lo cierto es que ya están listas las vacunas. A mí, en particular, me parece que es insólito es que el Reino Unido haya comenzado a inyectar gente antes que los Estados Unidos, pero me pareció escuchar noticias hoy de que habían visto que hay personas que tenían alergias a alimentos o a otros medicamentos que han tenido reacciones adversas. Entonces están ya, ese es el problema, que uno nunca quiere ser de los primeros en vacunarse por esa misma razón, porque es un estudio, porque uno siente que está sirviendo como conejillo de indias, ¿verdad? Ahora, siendo que los Estados Unidos se supone que es la primera potencia mundial, ¿cómo es eso que el Reino Unido comenzó a inyectar a gente antes que nosotros? No sé. Claro, ellos allá comenzaron algo así como con 10 o 20,000 personas. Supongo que algunos hasta les pagaron para hacerlo, para que se inyectaran. Pero bueno, aquí tienen la idea de comenzar con millones de personas muy pronto. Así que, de cualquier manera, mira, si no te, como decimos en Venezuela, ese dicho, si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz. Hay que dar gracias a Dios que ya se logró no una, sino varias vacunas de diversos laboratorios y que pronto, Dios mediante, saldremos de esta pandemia que nos ha trastornado tanto las vidas y que se ha llevado a tanta gente de manera terrible que ni siquiera se pudieron despedir de sus seres queridos antes de irse de este mundo, ¿verdad? En fin, vamos con un tema más agradable, aunque también es triste, y estoy haciendo una especie de campaña por los animalitos en peligro de extinción. Muchos no son muy pequeños, ¿verdad? Y precisamente grandote es del que les voy a hablar hoy, del maravilloso y precioso oso polar. Los osos polares dependen del hielo marino para atrapar sus presas. Ellos se abalanzan sobre las focas cuando emergen a través de sus respiraderos, ¿verdad? Las acechan mientras toman el sol al aire libre, pero el hielo se está derritiendo a medida que nuestro clima se sigue calentando. Y aunque haya mucha gente que dice que el calentamiento global es mentira, es un hecho, es una realidad. En los 13 inviernos que siguieron al año 2003, se produjeron las 13 extensiones de hielo más pequeñas registradas por los satélites. Las temporadas de cacería son cada vez más cortas para ellos, para los osos, y por cada semana de hielo que se pierde en los inviernos del Ártico, los osos polares pierden alrededor de 7 kilos de grasa.
Entonces, a pesar de que comparten grandes rasgos genéticos que permitirían en un caso hipotético la reproducción y la descendencia fértil de ambos ejemplares, del oso pardo y el oso polar, hay muchas diferencias físicas entre ellas, muchas diferencias morfológicas, metabólicas y de comportamiento social. Pero como antepasado del oso blanco, destacamos el Ursus maritimus tyrannus, una subespecie de grandes dimensiones, para saber más acerca de ese maravilloso animal. Así que el hábitat del oso polar son los hielos permanentes del casquete polar y las aguas gélidas que circundan los icebergs, los picos esos de hielo que flotan en esas áreas, y las llanuras quebradas de la banquisa ártica. Entonces, encontramos en el planeta 6 poblaciones concretas que son la comunidad del oeste de Alaska y la isla de Wrangell, ambos pertenecientes a Rusia. El norte de Alaska, esa es la segunda. En Canadá encontramos el 60% del total de los ejemplares de oso blanco del mundo. Y en Groenlandia, la región autonómica de Groenlandia, en el archipiélago Svalbard, perteneciente a Noruega, la tierra de Francisco José, o archipiélago de Fridtjof Nansen, también en Rusia, Francisco José, o de Fridtjof Nansen, y en Siberia. Pero bueno, el oso polar junto al oso Kodiak, escrito con K, empieza con K y termina con K para cuando estén jugando stop. El oso Kodiak es la especie, el oso polar junto al oso Kodiak es la especie de mayor tamaño entre los úrsidos, que son la especie de los osos. Si te preguntas cuánto pesa un oso polar, los machos superan los 500 kilos de peso, aunque existen noticias de ejemplares que llegaron a pesar más de 1000 kilos. Las hembras pesan algo más de la mitad que los machos y llegan a medir 2 metros de largo. Los machos alcanzan 2,60 metros. La estructura del oso polar, a pesar de su gran tamaño, es más esbelta que la de su pariente, los osos pardos y los osos negros. Y su cabeza es mucho más pequeña y afinada hacia el hocico que las otras razas de oso. Asimismo, destacan sus ojos diminutos, negros y brillantes, como el azabache, al igual que el sensible hocico y enorme poder olfativo. Sus orejas son pequeñas, peludas y muy redondeadas. Esa configuración facial tan específica se debe a un doble motivo, a una doble causa, al camuflaje y la posibilidad de evitar al máximo la pérdida de calor corporal a través de los mencionados órganos faciales. El oso blanco se nutre principalmente de ejemplares jóvenes de focas oceladas. Esas son presas que cazan indistintamente sobre el hielo o debajo de las aguas de manera excepcional. Y el oso polar tiene 2 maneras típicas de cazar. O se acerca lo más posible con el cuerpo pegado a la tierra, porque se confunde con la nieve prácticamente, a alguna foca que esté descansando sobre el hielo para levantarse de improviso y tras una breve carrera le lanza un fulgurante zarpazo en el cráneo de la foca y la remata con un mordisco en el cuello. La otra modalidad de caza y la más habitual de todas ellas es acechar al lado de un respiradero de focas. Esos respiraderos consisten en agujeros que las focas hacen en el hielo para salir cíclicamente a respirar durante sus incursiones pesqueras en las aguas cubiertas por un casquete helado. Entonces, cuando la foca asoma la nariz fuera del agua para respirar, el oso desde arriba le propina un brutal zarpazo que fragmenta el cráneo de la presa. Con esa técnica también caza belugas, los cetáceos marinos emparentados con los delfines, que son preciosas, esas ballenas blancas. Y bueno, para que sepan, el oso polar no hiberna, tal como lo realizan sus congéneres de otras especies. Los osos blancos acumulan grasa durante el invierno y la pierden durante el verano para poder refrigerar su cuerpo. Las hembras, durante el periodo de cría, de embarazo, pues no ingieren alimento, llegando a perder hasta la mitad de su peso corporal. Lamentablemente, el oso polar corre un serio peligro de extinción a causa del factor humano. Nosotros somos
los peores depredadores de todos los animales, lamentablemente. Tras evolucionar más de 4 millones de años en la actualidad, se estima como muy probable que a mediados del presente siglo pueda llegar a desaparecer la especie. ¿Por qué? Por la contaminación petrolífera, el cambio climático. Todo amenaza muy seriamente a estos magníficos animales cuyo único predador antagonista es el ser humano. El principal problema en la actualidad que sufre el oso es el efecto causado por el cambio climático en su ecosistema. El paulatino ascenso de la temperatura en el océano Ártico provoca un deshielo más acelerado de toda esa banquisa ártica que constituye el área donde más caza el oso polar. Ese deshielo prematuro es la causa de que los osos no logren acumular las reservas de grasa necesarias para efectuar de forma correcta el tránsito de estación a estación. Son cosas que me parecieron muy curiosas de estas preciosas criaturas que voy a compartir con ustedes porque ya estamos llegando al final del programa de hoy. Y es una, que los osos polares en realidad no tienen el pelo blanco, lo tienen traslúcido y el efecto óptico lo hace parecer de un blanco nieve durante el invierno y de un tono más como marfil en el periodo estival. Dichos pelos son huecos y están rellenos de aire en su interior, lo que provoca un enorme aislamiento térmico que les sirve para vivir en climas radicales, así como el del Ártico. La piel del oso polar es negra, por eso puede absorber mejor la irradiación solar. El oso blanco resulta que no bebe agua, ya que la existente en su entorno es salada y ácida. Entonces, obtienen los fluidos precisos es de la sangre de sus presas, por eso también necesitan cazar. Y la esperanza de vida de los osos polares oscila entre los 30 a 40 años. En realidad no es mucho, ¿verdad? Es triste, pero es cierto. Bueno, y en el programa que viene les hablaré de otro animalito en peligro de extinción. Este es un insecto precioso, pero ya llegamos al final del programa porque se nos ha ido el tiempo y fue un placer compartir este tiempo con ustedes. Me alegró presentarles una vez más a Daniel Salinas y ese tema que está bien rico, bien sabrosito para ponerlo mientras uno está haciendo cosas de Navidad, porque está muy bonito y el mensaje es bello. Entonces, bueno, con eso me despido de ustedes. Espero que hayan disfrutado del programa. Como siempre, deseo que les haya quedado algo bonito, un buen recuerdo o algún tema para compartir con alguien, ¿verdad? Conéctense a través de las redes sociales, conéctense con sus aparatos a Facebook o con cámara con la gente y así no se sienten tan solos. Se hacen visitas virtuales, se dan abrazos así virtuales, se dan besitos virtuales. Yo cuando hablo con mis nietos así por cámara, yo les doy besitos a las cámaras y bueno, me regocijo con ellos. Pronto van a venir, pero ustedes no los van a ver porque mi hija es muy privada con su vida privada. Yo creo que ellas, de ver toda la exposición que yo tuve, a ninguna de las dos les gustó estar en los medios. Así que, bueno, nos vemos el próximo viernes aquí en Pangea FM, la radio del futuro que se escucha hoy y se escucha en todo el mundo. Gracias por acompañarme. Dios los bendiga. Gracias, Gert. Dios te bendiga. Un abrazo grande para todos y nos volvemos a ver pronto.